Libro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 hasta el versículo 36. Voy a dar lectura, luego orar. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias. Señor, tú eres lo más excelso, eres lo más alto, eres lo más profundo. Eres un Dios de riqueza, un Dios sabio que lo conoce todo, un Dios de ciencia, insondable, inescrutable, tus caminos, tus juicios. Señor, nadie te debe nada. Por lo contrario, todos estamos endeudados contigo por nuestros pecados. Señor, permite en esta mañana que podamos estar sobre estos versículos, explorando y profundizando de quién eres tú, como el ser que se revela a su creación, pero como el ser que se quiere revelar a sus hijos, a sus criaturas redimidas, porque todo es de ti, todo es para ti, todo lo creaste tú, y la gloria y la fama es para ti solamente en la iglesia. Permite, Señor, que el expositor pueda, oh Dios, ser tan sensible, que pueda, oh Dios, también mostrar, Señor, cuán grande eres tú, como acabamos de cantarte. Gracias te damos. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos en la serie de exposiciones en este libro de Romanos y otra vez estamos finalizando otro capítulo. Y en el caminar de hoy día o el próximo domingo, Dios mediante, vamos a acabar este capítulo 11. Yo quiero titular en mi primera parte, porque va a haber dos enseñanzas en estos versículos, y quiero dar por título La grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Recuerdo cuando iniciamos la escuela dominical, cuando empezamos la iglesia y la escuela dominical, estudiamos los atributos de Dios. Y hemos tratado de profundizar un poco, ¿no?, de la profundidad de Dios, del carácter de Dios, del ser de Dios. Y ahora usted tiene frente ahí en sus Biblias. Y aquí habla también de la persona de Dios, cuando dice el texto, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuando un pastor o cuando un maestro, cuando un estudiante de la Biblia es impresionado por Dios, debe también eso transmitirlo. Y esto es lo que esta vez me toca hacer a través de este pasaje, hablar sobre la grandeza de Dios. Y debo hacerlo, y usted debe también entenderlo y hacer lo mismo con el fin, ¿no?, de que Dios pueda ser exaltado en sus propósitos soberanos. Y Pablo aquí va a estallar en alabanza. Su Biblia debe decir como una doxología, ¿verdad? Una alabanza, una exaltación. Pero debido a que, ¿qué es lo que Pablo nos ha ido mostrando desde el capítulo 1 hasta estos versículos finales? ¿Qué es lo que hemos visto para que Pablo se ponga de esta manera en alabanza? Se pone a exaltar. Él dice, Dios es grande. Hermanos judíos, hermanos gentiles, Dios es grande. De la misma manera, yo me siento un poco pequeño, intimidado a decir, no soy Pablo, ni me comparo con ningún otro hombre. Pero aquí vamos a ver esto, la grandeza de Dios. Y es algo que nunca debe salir de nuestro corazón, de nuestra mente. Es que a quién nos dirigimos y es que quién nos ha salvado.
Isaías en el capítulo 6 tuvo una visión grande, exaltada de Dios. Dice, vi yo a Dios, ¿no?, sentado en su trono. Esa es la grandeza de la santidad de Dios. Pero aquí Pablo exalta supremamente al Dios soberano de la gracia. Hemos hablado de la justificación, hemos hablado de la condición, ¿no?, de Adán, de judíos y gentiles que son hijos de Adán. Todos están muertos en sus delitos y pecados. Y es que como los padres en el pasado han sido justificados, Pablo como lucha consigo mismo, pero también él se presenta al final y nos dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como la elección es a favor de los suyos, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que Pablo ve, y yo puedo seguir mencionando, pero Pablo tiene en su corazón, en su mente, la grandeza de un Dios soberano. Y hoy como creyentes, nosotros necesitamos conocer más a este Dios grande. Esa debe ser la necesidad profunda y primaria. Por eso cuando estudiamos los atributos de Dios, recuerdo haber entrado por primera vez yo también con ustedes en el estudio. Pero aquí con Pablo debiéramos alinearnos a Él, no desalinearnos. Alinearnos con Él en su profundidad, en su entendimiento, porque Pablo recibió adopción y nosotros también hemos recibido adopción. Todo lo que por gracia recibió Pablo, nosotros lo hemos recibido. Porque lo que ya viene después, capítulo 12 hasta el capítulo 16, es la aplicación de todo. Por eso debo servir, por eso debo consagrarme, por eso debo obedecer a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, va a decir Pablo. Así que alineémonos con Pablo. Lo que vimos hace 2 semanas atrás es que Dios tiene el control de todo. Es su historia. La historia soberana de la salvación. Hubo un periodo largo de Cristo para atrás, desde Abraham a Cristo, como Dios permitió que las naciones gentiles siguieran su propio camino, hasta que la maldad, ¿no?, se llenara o llegara al límite, pero como Dios abrió la puerta para los judíos. La grandeza de Dios. Pero es Dios quien ha diseñado de todo esto. Por eso que Pablo aquí estalla en adoración. Pero hay un límite, hay un tiempo. El judío esperaba a su Mesías y el judío rechaza a su Mesías. Y Dios trajo un endurecimiento parcial, lo que vimos, ¿no?, en las semanas atrás. Dios trajo ese endurecimiento temporal, parcial, pero ese endurecimiento se remonta a lo que está en la Escritura. Y Pablo ha ido solo mostrando lo que dice el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 32, versículos 5 al 35 muestra incluso cómo el pueblo se endureció después que salió del desierto. Y esa primera generación murió en el desierto. De la misma manera Pablo ha ido mostrando esto. Pero ese endurecimiento creció o se intensificó hasta crucificar al Salvador del mundo, hasta matarlo. Cuando dijeron, crucifíquenle al Hijo de Dios, puro, sin pecado y sin mancha. Pero en ese momento el Señor es soberano, es su historia, mantenía o conservaba un remanente de judíos salvos, tales son los apóstoles y los integrantes de la iglesia. Tal vez no sabemos sus nombres, pero Dios también está abriendo la puerta a los gentiles. Su historia de cómo Dios ahora está llevando un número, ¿no?, como hemos ido viendo en las semanas pasadas, ¿no? Va a haber un momento que se va a acabar el tiempo de los gentiles o la plenitud de los gentiles, pero en el futuro Dios mantendría su promesa del pacto que hizo hacia los padres, un pacto de misericordia. Nuevamente los judíos alcanzarían gracia, misericordia, y para que todo Israel sea salvo. Hablo siempre del remanente. Y Pablo concluye esa discusión, ¿no?, el versículo 32, porque Dios ha encerrado a todos
judíos y gentiles, dice, en desobediencia, para mostrar misericordia a todos. Ahí nos hemos quedado. Pablo concluye ahí todo, ¿no? Lo que hemos ido viendo. Pero todos siempre hemos visto en ese contexto, no se refiere a cada individuo, no se refiere a toda una nación, sino a todo tipo o grupo de personas, como Apocalipsis muestra, gente de todo lugar, ¿no? De toda tribu, de todo linaje, de toda nación. Y dice aquí, Él los ha encerrado bajo pecado, bajo juicio. En los primeros 3 capítulos es lo que se ve en Romanos, ¿no? El judío que se creía limpio, que tenía la ley, sentenciado. El gentil, sentenciado, porque tiene para sí mismo la ley escrita en sus corazones. Pero aquí dice el versículo 32, que todo lo ha encerrado para mostrar misericordia a ambos grupos. Si quisiéramos verlo de esta manera, el versículo 32 resume todo lo que Pablo ha ido hablando hasta ahora. Quiero ir un poco, ¿no? Porque vamos a finalizar esta parte. Por ejemplo, en el capítulo 1, todos los gentiles. Capítulo 2, todos los judíos. Capítulo 3, están destituidos de la gloria de Dios, todos han pecado. Esto no significa, ¿no?, que la única forma de salvación es a través de las obras humanas, sino a través de la gracia y misericordia. Capítulo 4, capítulo 5, ahí hemos visto la ilustración de Abraham, hemos visto la ilustración de David, hablando, ¿no?, el padre de los judíos. Pero el versículo 32 también resume capítulo 9, capítulo 11. El capítulo 32 resume todo el contenido del apóstol Pablo. Y se centra, ¿no?, en el problema de cómo los judíos rechazaron a Cristo. En eso es lo que hemos ido viendo. Y Pablo les muestra su pecado, pero también que la salvación es posible en Dios a través de su gracia soberana, de cómo Dios eligió tener misericordia. Romanos 9. Si estamos perdidos es porque dice Romanos 10, no hemos invocado el nombre del Señor, porque dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Debido a las promesas de los patriarcas, Dios no ha terminado con los judíos, Romanos 11. Y creo que te he resumido lo que todo este tiempo, más de año y medio estamos en esta serie. Ahora los judíos permanecen desobedientes, pero una vez dice, ¿no?, que se ha movido esa dureza, Dios mostrará misericordia. Y el Pablo aquí, por eso empieza a estallar en alabanza, en doxología, y concluye toda la discusión, todo lo que ha escrito para los romanos, del 1 hasta el capítulo 11. Y la idea principal aquí que aparece en nuestro texto tiene que ver con la grandeza de Dios, o con la inmensidad de Dios. Cuando nosotros tenemos héroes nacionales o futbolistas, o el planeta tiene grandes personajes que logran lo máximo, hablamos, ¿no?, de ellos, y lo que hace es, lo levantamos, lo exaltamos. Pablo ve esto en Dios. Después de todo eso, él puede decir, cuán grande es Dios, mi corazón entona su nombre, su canción. Eso es lo que vamos a ver aquí. Dice un comentarista, pocos pasajes incluso en las Escrituras deben compararse con esto en la fuerza con la que se presenta la idea de que Dios es grande y el hombre no es nada. Aquí Pablo va a tomar Isaías 40. El versículo 34 es tomado de Isaías 40. Se puede comparar, pero ahí en ese gran capítulo de Isaías, quiero leer 2 versículos. Isaías 40, versículo 15 y versículo 17. Dice versículo 15, Isaías 40. He aquí, las naciones son como gota en un cubo, y son estimadas como grano en polvo en la balanza. Versículo 17. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son considerados por él. Este es el capítulo del cual Pablo está tomando. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Pablo también va a citar
Job capítulo 41, versículo 11. Dice, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Lo que Pablo está diciendo, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Versículo 35, ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y Job dice, ¿quién me ha dado algo para que se lo restituya? Pablo toma estas palabras citando, cuando existe, ¿no?, todo debajo del cielo es de Dios. Por eso dice, por todas las cosas son del versículo 36, todas las cosas son de Él, de nuestro Dios, ¿no?, creador, el dueño del cielo y la tierra. Ahora tienes en las palabras de Job. Uno lee la vida o la historia de Job y hay una conversación entre Job, ¿no?, y sus amigos, pero también como que como Job estaría buscando a Dios para que le ayude en su situación, como si Job estaba buscando un árbitro, pero Dios empieza a interrogarle a Job y Job no puede decir ni una sola palabra. Por lo contrario, en esos 4 capítulos donde Dios interroga a Job, Dios se muestra como aquel que crea los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Con esto Dios es Dios y el hombre no es nada, el hombre es polvo y vuelve al polvo, el hombre es en sí eso delante de Dios. Así que al final termina Job diciendo, vamos a leer lo que es el Job capítulo 42, versículo 2. Al final Job responde, no trae las interrogantes que tenemos ahí en los versículos anteriores. Dice, sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Esas son las palabras finales de Job, donde él admite, ¿no?, que su conocimiento no es nada, que el conocimiento del Altísimo, su propósito es alto. Él se arrepiente en polvo y ceniza. Esa es la misma posición que tiene Pablo aquí. Pablo exalta a Dios y él se humilla. Job hace lo mismo. Job cae, dice, de rodillas y adoró a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre del Señor bendito. Y Pablo establece aquí su mensaje de la misma manera. Cómo Dios es grande, cómo Dios es inmenso, que no lo podemos comprender. Por lo contrario, debemos imitar a Job, debemos imitar a Pablo, debemos postrarnos de rodillas y adorarle. Tal vez usted puede decir, ¿no?, que lo que estoy diciendo, lo que estoy declarando, lo puedo entender, pero no todos pueden comprender este mensaje. Porque unos piensan, ¿no?, que uno necesita un mensaje de autoestima, un mensaje de superación, un mensaje de éxito, de prosperidad. Pero Job no hizo eso. Pablo no hizo eso. Como que eso al hombre lo deprime. No necesito ese tipo de mensaje, como que te lastima tu ser, tu autoestima. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pero esta idea entró a la fe evangélica. Esto entró a los cristianos a través de los ateos o de los psicólogos ateos. ¿No? Es lo que ha pasado, como uno de ellos, como Roy, ¿no? Esto no está en la palabra de Dios. La autoestima no está en la palabra de Dios. El arrodillarse, el postrarse. Por eso nada más lo cito. Como que todos quisieran un camino feliz hasta el final. Pero aquí tienes hombres grandes como Job, como Pablo, exaltando y postrándose ante Dios. Espero que podamos siempre en esta vida tener esto en mente. No somos nada y Dios es Dios, nada más al final. Así que vemos presentando a estos hombres de la fe, la grandeza de Dios. Y dice en Isaías 40, como dije, ahí exalta la grandeza de Dios, pero en el versículo 1 dice el texto, consuela a mi pueblo. ¿Qué es lo que dice el profeta aquí?
Es que como al final Dios da fortaleza a los cansados, a los que esperan en el Señor. Renovarán sus fuerzas, dice, como las aves y volarán, y darán fuerzas como las de búfalo. Consuela a mi pueblo, dice el profeta. No es un mensaje de autoestima. Es Dios, por medio de su palabra, que da vida, fortaleza, ¿no? Hebreos 4:12. Pobre Job, dirían algunos. Qué baja autoestima tenía. No, él había sido golpeado hasta lo más profundo de su ser, hasta su médula, con todas sus aflicciones y sus amigos consejeros que no le ayudaban. Piensen, Job era un gran hombre. Tal vez el hombre más justo, porque Dios habla de él, de su rectitud. Pero Dios no interpretó aquí las palabras de Job. Dios no necesitó, no, Job anda donde un psicólogo. Estás loco, estás mal. El psicólogo diría con baja autoestima a Job. Dios nunca le dio ese consejo a Job. Por el contrario, Job pensó cuán grande es Dios. Y eso humilló a Job. Y lo llevó a adorar a Dios. Y al final Job es restaurado. Ya que Dios humilla a los orgullosos. Dice, no, Dios mira de lejos al altivo. Pero a los necesitados, a los humildes, no, Dios los atiende. Quiero leer el Antiguo Testamento. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 8. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6 y versículo 8. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Escuche lo que sigue. Levanta del polvo al pobre. Del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. No entran psicólogos cristianos, no se necesitan seminarios de psicología. Es Dios quien da vida, es Dios quien levanta, es el Señor quien empobrece, es el Señor quien enriquece, es el Señor quien humilla, es el Señor quien exalta, levanta al polvo, dice al pobre del muladar, levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes. Y eso hace que Dios sea glorificado. Entonces, ser humillado en la presencia de Dios solo va a traer consuelo, solo va a traer restauración al alma. El salmista también dijo en cierta oportunidad, bueno me es haber sido humillado. Entonces, lo que estamos viendo en esta mañana es algo práctico, porque esto magnifica al Señor y minimiza nuestra propia visión de nosotros mismos, de quienes somos delante de Dios. Así que vamos a considerar algunas verdades que le pueden ayudar a transformar su vida en el día a día. Lo primero que vamos a ver es esto. Dios es mucho más grande de lo que puedas comprender. Dios es mucho más grande de lo que puedas comprender. Y el texto empieza diciendo así: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Una de las lecciones más importantes que todos debemos aprender es esto: Dios es Dios, yo no soy Dios. Con lo que un momento ya estoy diciendo eso, tú dirías, es claro, es obvio, pero nada más te voy a decir de esta manera. Cuando empezamos a desafiar a Dios, ya nos estamos poniendo como Dios, o nos estamos poniendo enfrente de Él, o estamos ya a la altura de Dios. El hombre desafía a Dios, y por eso estoy diciendo, Dios es Dios y nosotros no somos Dios. No hay dioses. Entonces necesitamos entender. Es necesario que, dijo Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengue. Actuamos
a veces así como fuéramos como Dios y pecamos. Y a veces nos lamentamos, a veces nos enorgullecemos, ¿no? Como Eva, como Adán, seré como Dios. Entonces nos ponemos frente a Dios y empezamos a veces otra forma de cuestionar a Dios, ¿no? ¿Cómo es? Cuando cuestionamos su derecho, cuando cuestionamos su soberanía, nos ponemos a la altura de Dios. Hablar de un Dios soberano en la salvación, para muchos sucede esto. Están pensando como fueran Dios, diciendo Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Pero cuando el hombre empieza a cuestionar la soberanía de Dios, empieza a pensar como Dios. No entienden cómo es que Dios puede amar a Job, aborrecer o odiar a Esaú. En la Biblia encuentras esto, hermano. No está bien que Dios haya matado a los primogénitos, que Dios haya destruido a los egipcios. Nos ponemos en lugar de Dios. Hay gente que no concibe esto. ¿Cómo es que Dios no advirtió a los padres, ¿no?, de los egipcios que pusieran los dinteles, ¿no?, también en la puerta de sus casas? ¿Y por qué solamente para los judíos? ¿Por qué no los advirtió? No es justo, dice alguno, no está bien. ¿Cómo es que Dios ha ordenado que mate a los cananeos? Muchos no entienden esto. Los cananeos incluían mujeres y niños. Dios no es misericordioso, dicen muchos. No solo su soberanía, no solo su misericordia. ¿Cómo es que Usa estaba ayudando, ¿no?, cuando era transportado el arca del pacto? Y Usa quiso ayudar y Dios lo fulmina, Dios lo mata, y parece buena intención. Decimos, pobre Usa. Él solo estaba tratando de ayudar. Todos estos desafíos a Dios muestran la arrogancia del hombre. Es desconocido su misericordia, es desconocido su justicia, es desconocido su soberanía, y el hombre se pone a la altura de Dios. Como dije, eso desafía a Dios. Por eso es una lección muy básica. Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Si aquel día compareceremos delante de Dios, cuando el hombre esté en el juicio, va a ser muy tarde para el hombre que ha desafiado. Y primero aquí Pablo exclama su asombro ante la profundidad de Dios. Oh profundidad, dice. Y aquí vamos a ver ciertas cualidades o atributos de Dios. Es lo que se ve aquí. Aquí va a establecer entre 4 o 5 atributos. Digo 4 o 5 porque se puede buscar en los idiomas originales, se traduce así legítimamente, y ha habido académicos o estudiosos que lo dividen, ¿no? Y nosotros tenemos nada más las traducciones que tenemos, pero se puede considerar usted para su estudio. Pero aquí Pablo empieza a reflexionar de las riquezas de la gracia y del amor de Dios en Cristo. Todo lo que he ido exponiendo en el libro de Romanos. Todo Pablo lo ha ido señalando del Antiguo Testamento, versículos 34 y 35. Eso está en el Antiguo Testamento. Es muy claramente de cómo estos se relacionan entre sí. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Esto se relaciona con su conocimiento. O inverso, ¿o quién llegó a ser su consejero? Esto se relaciona con su sabiduría. Recuerden, es Dios. ¿O quién le ha dado a él primero? Esto se relaciona con la riqueza de Dios. ¿Se da cuenta que usted no es Dios? Dios es Dios. Yo creo que no vamos a ser muy con lo que estoy diciendo en esta semana. No creo que hoy día no, sino la semana que viene vamos a estar en esta parte. Pero aquí algunos llaman esto, los teólogos, la incomprensibilidad de Dios. Yo lo estoy poniendo en términos más sencillos, la grandeza de Dios. Pues sé que no podemos comprender totalmente quién es Dios, pero sí podemos ver todo lo que Dios ha hecho con nosotros y todo lo que nos ha dejado. Esto refleja la profundidad de Dios.
Yo sé que no es posible conocer en esta vida a Dios, ni en la vida cuando estemos allá vamos a conocer en lo más profundo o absoluto de Dios. Pero sí podemos ver la grandeza. Cuando hacemos a veces viajes, ¿no?, a lugares turísticos, usted ha visto algo y usted se maravilla. ¡Oh! ¡Wow! ¿No? Quedamos ahí y Pablo dice, ¡oh! La profundidad de las riquezas. Dios es rico en gracia. Y vamos a ver algunos pasajes dentro de un momento. Y tratemos de explorar esa profundidad de Dios. Lo primero aquí, las riquezas de Dios están más allá de la comprensión. Las riquezas de Dios están más allá de la comprensión. Y en sermones o enseñanzas pasadas yo cité Efesios. Y quiero que vamos a poder citar dentro de un momento, algunos textos de Efesios. A Pablo le encantaba hablar de las riquezas de Dios. Él dice ahí en Romanos 10, versículo 12 y 13, la parte B, versículo 12, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Ahí está, abundando en las riquezas para todos los que le invocan. Estoy diciendo, las riquezas de Dios están más allá de la comprensión. Esta es la profundidad de Dios. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es una profundidad. Esa es la abundancia de la riqueza, ¿no?, en la salvación. Ahora, vamos a explorar algunos pasajes en Efesios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Pablo dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y fíjate lo que sigue, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Efesios 2, versículo 7. Pablo dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Sobreabundantes riquezas. Nunca vamos a llegar al fondo de la riqueza de su gracia a conocer, pero sí, cuando uno cree puede experimentar eso. Efesios 3, versículo 8 dice, él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Es Pablo quien tiene en su vocabulario, y Dios es rico, eso es lo profundo de él. Y Pablo usa la misma palabra en Romanos 11:33, la parte final. Él dice de esta manera, cuán insondables son sus juicios. Esto significa, hermanos, que no son capaces de rastrearlos o conocerlos como aplicación. Estás disfrutando de las riquezas de Dios en Cristo hacia ti, porque debemos disfrutarlo. Si tú tienes un bien, hablando de dinero, lo disfrutas, ¿verdad? Comiendo, vestido, viajando. Ahora hablamos de la riqueza de Dios que hemos recibido. ¿Estamos disfrutándolo? ¿Te deleitas en el hecho de que has sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales? Efesios 1:3. Según Él nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Estás disfrutando? ¿Te maravillas de que Él te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? Y que te amó con amor eterno y te predestinó como su Hijo a través de Jesucristo, de acuerdo a su voluntad. Debieras, hermanos. Se te extendió gracia en el amado. Efesios 1, versículos 4 al 6. ¿Estás disfrutando la riqueza de Dios derramada en Cristo? ¿Usas diariamente las riquezas que Dios te ha dado? Debiéramos. Oh, profundidad de la sabiduría, de la riqueza y el conocimiento de Dios. Segundo, la sabiduría de Dios está más allá de la comprensión. La sabiduría de Dios está más allá de la comprensión. Esto nos habla, hermanos, con el conocimiento de Dios. La diferencia es que
que vemos es que el conocimiento es información, ¿verdad? El conocimiento es información y la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Aquí la sabiduría de Dios se refiere a cómo Él hace lo que hace. Cantamos muchas veces o reconocemos Dios es sabio. Y aquí la palabra tiene que ver con habilidad. Pero ahora estamos hablando de Dios. A veces la gente obtiene sabiduría a través de la vida, a través de consejos. En la serie de Proverbios hemos visto lo que dice Proverbios 2, versículo 6. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso es lo que vimos o leímos ahora. La sabiduría de Dios se nos revela en su palabra escrita. Y en nuestro texto Pablo se refiere especialmente a la sabiduría que da forma a todos los propósitos de Dios y a su realización. Entonces, entendemos aquí la sabiduría de Dios ¿cómo? Con los propósitos de Dios. Su sabiduría, hermanos, es alto. Si tú te pones a pensar qué es lo que nosotros tenemos de Dios, su imagen y una mínima porción de sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios tiene que ver con sus propósitos y el cumplimiento o realización de sus propósitos. No podemos comprender por eso sus caminos. No podemos comprender sus juicios. Todos son rectos. ¿Cómo es que un pecador como nosotros puede ir al cielo? No podemos comprenderlo. ¿Cómo es que un Dios santo tiene que venir, ¿no? a una vientre, a hacerse hombre como nosotros? No podemos comprender. Pablo explica esto en 1 Corintios 1, versículos 18 al 25, que la sabiduría de Dios fue la cruz. Pablo lo pone así. Pero para el mundo, para el mundo, para el gentil, para el hombre sabio, docto, eso es necedad. Es necedad, pero para Dios es sabiduría. Ahí habla muy bien para los llamados. Es sabiduría de Dios. Pero para el que rechaza es necedad. Él dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Pero a los que son llamados, tanto a judíos como griegos, dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Eso dice la Biblia. Si deseas o deseamos profundizar más de la sabiduría de Dios, hay que meditar entonces más en la sabiduría de Dios en la cruz. No solo es citar un versículo, hablamos de meditar, ¿no? Cuando nos sentamos, cuando leemos, ponernos a pensar. Eso es profundizar en la sabiduría de Dios en la cruz. Ahí tenemos a Cristo crucificado por nuestros pecados. Tercero, el conocimiento de Dios está más allá de la comprensión. Y el conocimiento es aquí lo que dice el texto. Y el conocimiento de Dios, su versión creo que dice la ciencia de Dios. Esto tiene que ver, hermanos, con su omnisciencia. Les dije, están los atributos de Dios, las cualidades o virtudes de Dios aquí. Dios conoce todas las cosas que están en el universo, completamente o exhaustivamente. Dios lo conoce, es su omnisciencia. Él sabe lo que pasa con cada átomo o molécula, lo que acontece, o química, todo lo que tal vez no podemos saber sin ciencia, sin conocimiento, pero Dios sí lo sabe. Él cuenta las estrellas, Él sabe los miles y millones de galaxias que hay en el espacio. Es su omnisciencia, Él es su creador. Él sabe lo que pasa en tu cuerpo, tus células. El doctor no puede, ni con la ciencia, muchas veces hasta necesitas de algo y aún así Él conoce tus pensamientos. Antes de que tú lo pienses, Él sabe las palabras antes de que tú vas a hablarlo. Alto, profundo es el conocimiento de Dios.
Vamos a leer unos pasajes. Vamos a los Salmos. Salmo 139, versículos 1 al 4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Ahí está el conocimiento de Dios. Ahí está su omnisciencia. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Pues tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Y fíjese lo que sigue. Aún antes de que haya palabra en mi boca. He aquí, oh Señor, tú ya lo sabes toda. ¿Te das cuenta que el conocimiento está más allá de la comprensión humana? Él te conoció. ¿Cuándo? Antes de que te formaran en el vientre de tu madre. Y Él sabe los días exactos de tu vida aquí, de tu peregrinaje. Ahí mismo, el Salmo 139, versículo 16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Hazte maquillaje, hazte cirugía, aliméntate bien, pero el texto dice, aun cuando ni un día de tu vida corría, el Señor ya sabe. El conocimiento de Dios está más allá de nuestra comprensión. No solo sabe todas las cosas que van a suceder, sino también sabe todas las cosas que te van a suceder. Y cómo Dios todo eso lo lleva para sus propósitos. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan, operan para bien. Y Dios juzga los caminos de los hombres de acuerdo también a sus caminos o decisiones del hombre. Mateo 11, versículos 21 al 24. Podemos leer esa cita para poder comprender. Mateo 11, versículos 21 al 24. A veces cuando vemos cosas que suceden, ¿no?, en las misiones o en el mundo, las noticias cristianas, dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persiguen esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis. Perdón, estoy en capítulo 11, perdón. Voy a leer una vez más. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dios va a juzgar a las naciones. Dios va a juzgar de acuerdo a la revelación que han tenido, de acuerdo al endurecimiento. El Señor al final va a llevar a cabo sus propósitos, porque lo conoce todo. El hombre no puede esconderse de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4, versículo 13? Y no hay cosa creada oculta a su vista. Escuchen, no hay cosa creada que se pueda ocultar a la omnisciencia de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces el conocimiento de Dios es exhaustivo, hermanos, sobre nosotros. El conocimiento de Dios debe aterrarnos, debe aterrar al hombre. Pero al cristiano le reconforta. Mi Dios me conoce. Estoy sufriendo, estoy enfermo, estoy endeudado. Dios me conoce. No puedo engañarlo. Pero es aterrador cuando el hombre se esconde de Dios en sus pecados.
es su miseria, como mencioné en la escuela. Números, capítulo 32, versículo 23, dice: pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor. Y fíjese lo que sigue: y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. No hay nada oculto a la omnisciencia de Dios. Por lo contrario, dice el texto, ten por seguro que tu pecado te va a alcanzar, te va a destruir. Cuando el Señor le dijo a Abraham que Sara va a concebir en su vejez un hijo, Sara se estaba riendo. ¿Se acuerdan de esa historia? En su tienda. Pero se rió por incredulidad. Nada hay cosa oculta a la vista de Dios. Y Dios sabe, ¿no? Ahí Dios le dice a Abraham que Sara se ha reído. Y el Señor le pregunta a Sara: ¿por qué se rió Sara? Tenemos ahí la historia. Hay algo difícil para el Señor, hay algo imposible para el Señor. Pero Sara tuvo miedo y negó: no me reí, dice. ¿Habrá algo oculto? En realidad, todo, incluso nuestras risas, son conocidas por Dios. ¿Sabe? Si nos reímos sinceramente o nos reímos hipócritamente. Pero el Señor le dijo a Sara: no, te reíste. Eso está en esa historia en Génesis 18, versículo 13 al 15. Es reconfortante, hermanos, el conocimiento de Dios hacia nosotros. Nos conoce nuestras debilidades, conoce nuestros pecados, conoce cuando le negamos, conoce cuando le rechazamos, conoce cuando nosotros también le bendecimos sinceramente. Vivimos frente a este Dios que lo conoce todo, y siempre debemos recordar esto, que el conocimiento de Dios es superior, nuestra comprensión es finita. Nosotros conocemos lo que hablamos, pero Dios conoce todo. Cuarto, los juicios de Dios están más allá de la comprensión. Nuestras Biblias, volvamos, dice: cuán insondables son sus juicios. Cuán insondables son sus juicios. Estoy diciendo que los juicios de Dios están más allá de la comprensión. Los juicios de Dios, hermanos, muestran cómo se ejecuta su propia justicia, o la justicia de Dios. David lo refleja así, aquí en el texto. El mismo pensamiento de Pablo. Vaya usted en su Biblia al Salmo 36, versículos 5 y 6. David, Pablo tienen el mismo lenguaje, conocen todos los juicios de Dios. Dice el Salmo: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Entiende David la misericordia de Dios. Entiende su justicia, entiende sus juicios en este texto. Dice al final: tú preservas, Señor, al hombre y al animal. Si el hombre muere, cae, el animal muere o cae, Señor, tú preservas, tú lo haces. Lo que estaba en 1 Samuel 2. Tú pones la llaga, tú la sanas. Tú das vida, tú matas. Los juicios de Dios están más allá de la comprensión. Por eso ahí Pablo dice en su texto: cuán insondables son sus juicios. Versículo 33, la parte final. No se pueden comprender. No se pueden comprender. Los juicios de Dios en el pasado, usted tiene registros, los que tenemos, pero estaban para ahí. Y nada más voy a citarlos. El juicio de Dios en el pasado era exterminar. ¿Se acuerdan del diluvio? Eso es el juicio de Dios, insondable. Pero ¿qué pasó? ¿Guardó a Noé porque se merecía?
y a su familia porque eran los más benditos o justos, rectos delante de Dios. Tienes otro juicio, la torre de Babel. Eso fue el juicio de Dios. Si tenemos tantos idiomas y usted no sabe muchos idiomas, es porque el juicio de Dios. Dios confundió ahí en lenguas diferentes a los hombres porque se volvieron orgullosos y los dispersó sobre la faz de la tierra. Desde ese momento hasta el tiempo de Pablo, el Señor juzgó a los gentiles. ¿Cómo? Al permitir que el mundo o los gentiles se vayan, ¿no? Caminen sin Dios. Desde ese momento Dios juzgó a las naciones que sigan sus propios caminos. Dice Hechos, capítulo 14, versículo 16, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. ¿Te das cuenta? El juicio de Dios es insondable. En el contexto de Romanos, los juicios de Dios sobre los gentiles incluía entregarlos en sus propios deseos de sus corazones. Capítulo 1 que hemos visto, ¿no? Que cómo Dios los entregó en sus pasiones vergonzosas, ¿no? Al punto que el hombre se echa con el hombre y la mujer con la mujer, con una mente depravada. Romanos 1, versículos 24, versículo 26 y versículo 28. Sus juicios sobre los judíos significó endurecer a los judíos. Terrible. Dándoles, dice la Biblia, un espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír. Romanos 11, versículos 7 y 8, hemos visto. Esos son los juicios insondables de Dios. Pero en el futuro, escuchen, en el futuro está el juicio de Dios preservado para este mundo malo. Y se viene. ¿Y cómo es que hoy en el presente el juicio de Dios se manifiesta? ¿Qué es lo que Dios hace? Tenemos un versículo que nos puede ayudar a comprender. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Enviar sobre ellos una influencia engañosa. Vamos a dar lectura. Yo voy a buscar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Por esto Dios les enviará, dice, un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Tú dirás, ¿cómo, Abraham? ¿Cómo? En el Antiguo Testamento era claro. Tenían que ver si el profeta era enviado de Dios. Y parece que intencionalmente Dios en su juicio pone a otros para juzgarlos. Ahora tienes aquí, hoy, pero esto Dios dice, les enviará un poder engañoso. Y no vemos hoy el juicio de que tengamos el hecho de que hoy tengamos falsos maestros por todo lado abundando, se cumple en esto. Un poder engañoso. Todo Dios lo dirige a sus caminos soberanos. Insondables son sus juicios. Si usted no quiere leer la Biblia, va a aparecer un maestro que le va a enseñar un poder engañoso. Eso es lo que entendemos. Quinto, los caminos de Dios están más allá de la comprensión. Los caminos de Dios están más allá de la comprensión. Quiero que podamos leer lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso cuando dije esta declaración básica, Dios es Dios, nosotros no somos Dios. Y fíjese cómo estoy diciendo, los caminos de Dios están más allá de la comprensión.
¿Cómo son los caminos de Dios aquí? Ahí tiene la respuesta. Los caminos son la manera que Él mismo ha diseñado. Él lo propone, Él lo logra, Él inicia y llega a la meta. Este camino incluyó escoger a Isaac, el hijo de la promesa, pero rechazar a Ismael, el primogénito de Abraham. Su camino es elegir a Jacob, el engañador, el suplantador, pero rechazar a Esaú, un hombre muy agradable. Él eligió a Judá, la tribu de Judá. Pero hablando de Judá en sí, ¿quién era Judá? Eligió a Judá al final. Y Judá está, ¿no? De ahí viene nuestro Salvador. Y Judá tomó el lugar de su padre. Este es el antepasado de nuestro Mesías, nuestro Salvador. Judá tomó el lugar de su padre. Y Dios le da un lugar que como Leví, que con los levitas. No fueron los que tramaron, no fue Leví, se merecía esa tribu. ¿Qué hicieron con José? Piensen, son los caminos de Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios 1, versículos 27 y 28, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar los sabios. Eso éramos, lo necio, lo vil, lo desagradable. Y Dios escogió lo débil del mundo. No somos poderosos ni fuertes, ni tenemos armas para la batalla. Pero Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil, despreciado del mundo, ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Estas son las formas más incomprensibles del Dios soberano del cual Pablo está hablando. Hemos visto su profundidad, hemos visto su riqueza, hemos visto su sabiduría, hemos visto su conocimiento, o sea, su omnisciencia, hemos visto sus insondables juicios, hemos visto sus inescrutables sus caminos. No es para asombrarnos, sí. Incomprensible nuestro Dios soberano. Ahora, a la luz de la grandeza de Dios, Pablo continúa citando las Escrituras para apoyar la grandeza de Dios, y esto debe ponernos en nuestro lugar. Vuelvo a decir, Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Y te voy a decir primero, no eres grande. No voy a decirte no eres Dios, porque no lo eres. Mejor, no eres grande, no eres fuerte, no eres sabio. Este es un mensaje diferente que la semana que viene vamos a terminar. Pablo hace 3 preguntas aquí, retóricas, que todos pueden esperar una respuesta. Y Pablo va a decir, nadie es como Dios, nadie. En comparación con Dios. Ni siquiera estamos cerca. Primero, no eres grande en conocimiento. Versículo 34, la parte A, o la primera parte, pues, ustedes creo que tienen, no sé si traduce nadie, si me ayudan, su Biblia, la Reina Valera que dice nadie, versículo 34, nadie, o dice pues, ¿quién? O sea, ¿hay alguien? ¿Quién? ¿Hay alguien grande en conocimiento? Otra versión dice nadie. ¿Se da cuenta? No eres grande en conocimiento. Y el texto lo va a leer. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Acabamos de ver que el Señor sabe todo en este momento y en todo lugar lo que está pasando en las iglesias, en lo secular, todo. Ni siquiera podemos ver lo que pasa al costado de esta casa. Nadie. Segundo, no eres grande en sabiduría. Versículo 34, la parte B. ¿O quién llegó a ser su consejero? Dios nunca nos pidió un consejo antes de hacer cielo y tierra, ni nos pidió consejo ayer para hacer lo que hoy vamos a hacer. Nadie.
Dios nunca pidió a nadie consejo, menos para llevar a su Hijo a la cruz. Nuestros pecados llevaron a su Hijo a la cruz. Y Pablo ya ha dicho antes de esto, del misterio, del endurecimiento de los gentiles, perdón, de los judíos, pero también la entrada de los gentiles. ¿Para qué? Para que no nos creamos que somos suficientes. Versículo 25, está la cita ahí. Hermanos, no ignoréis este misterio. Dice, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ah, qué bonito, los gentiles se están salvando. No, recuerda, es por el endurecimiento, por el rechazo de los judíos nada más. Pero no seas sabio. Estoy diciendo, no somos grandes en sabiduría, no nos merecemos. Tercero, no eres grande en riquezas o no eres rico delante de Dios. Versículo 35. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Dice el texto. La gente piensa, ¿no?, que cuando entrega su dinero a Dios, piensa que tiene mucho, pero la comparación de Dios es todo. Estoy diciendo, no eres grande en riquezas. Le debemos a Dios todo lo que tenemos. Todo lo que tienes se lo debes a Dios. Todo. Este versículo a todos tal vez nos puede un poco ahí descomponer. Incluso lo más grande, tu salvación se lo debes a Dios. No eres rico en nada. No puedes poner, ¿no? O sea, no te puedes poner, o el hombre no puede ponerse, como dije una vez más, a la altura de Dios. Todo es por gracia. Y por último, humíllate ante Dios y adóralo. Versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y dice, a Él sea la gloria para siempre. Lo que la semana que viene vamos a estar desarrollando es lo que acabo de mencionar. Como Job, como Pablo. Yo sé que, Señor, todo lo puedes hacer. Y Pablo que empieza en su estallido, ¿no? Oh, profundidad, su alabanza. Entonces, una gran visión de Dios va a llevar, hermanos, a que adoremos. Empecé diciendo que la doctrina debe adorarnos a Dios, pero ahora esa doctrina tiene que verse en la grandeza de Dios. Bueno, yo entiendo, hermanos, que puede haber una adoración mejor, una entrega mejor, cuando también nos vamos a ver lo pequeño que somos, ¿no? Que podemos ser que somos. Dios grande y nosotros no somos nada. Y esto lleva a tener una posición de humildad, pero también una sincera adoración. Conclusión, solo Dios es grande. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, Dios es grande, tú no eres grande, así que humíllate ante Él y adórale. Vamos a dar gracias. Padre, te alabamos. Señor, quedamos a tus pies. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos querido tomar tu lugar, cuando hemos pensado que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Es quitarte tu lugar, quitarte tu gloria. Permítenos crecer en el conocimiento de ti, que tengamos un conocimiento profundo de quién eres tú cada vez más, de las riquezas de tu gracia, de tu poder, de tu amor, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tus juicios, de tus caminos. Tú eres el consejero, por eso te tenemos en tu palabra. Gracias, oh Dios, enseña a tu pueblo cada vez más y que tu pueblo pueda rendirse en adoración, en alabanza. Así como, Señor, has hecho con tus hombres santos en el pasado. Permite, Señor, que cada uno de nosotros también pueda de esa manera humillarse, porque tú, Señor, eres digno. Todas las cosas las has hecho para ti y la gloria es para siempre en tu iglesia.
Gracias. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.